El costo del descanso para el sábado 24 de julio del 2021. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestro repaso de la lección. Nuestra lección número 4. Salmos 32 del 3 al 4. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Vamos a hablar acerca de el costo del descanso, porque todo tiene un costo, sea lo que sea, todo tiene un costo. El pecado nos arrebató el descanso porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no se cansaban. Ellos disfrutaban de la vida, eran felices al lado de Dios, eran felices en este mundo, en el Edén. No había por qué descansar, nada más por el sábado tenían que descansar de sus obras, más no de su cansancio, porque no había cansancio. Y recuperar el descanso pues tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? ¿Cuál es el costo? No es algo monetario, es algo en la cual nosotros debemos desprendernos. Para empezar, primero es el arrepentimiento. La historia del pecado y el arrepentimiento de David nos ayudan a comprender mejor este proceso. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11:27. Vamos a hablar acerca de la historia de David. David era el rey de Israel. Y David acostumbraba a ir a las batallas. Y él lideraba las batallas y participaba en las batallas, siendo rey. Pero él ya había planeado algo, porque desde su terraza se lograba ver el reino y se lograba ver también cuando una muchacha se bañaba y ella era tan hermosa y pues a David le gustó. Él, siendo casado, teniendo sus mujeres, codició a la mujer de su soldado. La caída de David fue la consecuencia de un cúmulo de errores encadenados, porque él, siendo rey, no cumplió su deber como rey, porque él no apartó su vista, sino que le dio cabida a la tentación, y la tentación le dio cabida al pecado, y el pecado vino a destruir el descanso que David tenía para con Dios. David disfrutaba de un descanso, una paz interior, pero el diablo es tan astuto que vio la manera de cómo hacerlo caer y lo logró. Y David buscó la manera de hacer realidad su deseo. ¿Y cuál fue la consecuencia? El pecado. Esa fue la consecuencia. La caída de David también fue consecuencia de sus deseos, de sus concupiscencias. ¿Por qué? Él intentó ocultar su pecado ante los hombres, pero ante Dios nadie puede ocultar nada. Y él puso en riesgo de pecar a Urías emborrachándolo. Urías era su soldado, quien estaba al frente de la batalla. Y como él no pudo encubrir su pecado, porque él había mandado a traer a Urías de la guerra, y como David había tenido relaciones con su esposa de Urías Eteo, él sabía lo que podía pasar. Y la esposa le dijo a David que estaba embarazada. ¿Y cómo podía ella estar embarazada estando su esposo lejos de ella? Entonces ahí se iba a desenmascarar David ante todos, ante todo el reino.
Entonces lo que se le ocurrió a David fue llamar a su soldado para que se acostara con su esposa, y así él podría encubrir su pecado. Pero debido a que Urías Eteo cuando vino no quiso. Dijo, ¿cómo puedo yo estar con mi esposa si hay guerra? No puedo dejar a mis compatriotas peleando solos. Entonces David, como no vio que no resultó su plan, lo que hizo fue ordenó que lo mataran. Cuando él estuviera descuidado, que lo mataran. Y David, al casarse con Betsabé, procuró encubrir finalmente el pecado. Pensó que todo ello había pasado, que nadie se había dado cuenta, y él iba a quedar como rey, iba a ser bien visto, pero no podemos encubrir nada, porque nosotros debemos confesar el pecado para que Dios nos perdone. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué pequé contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos aquí como Dios es tan bueno, aquí en 2 de Samuel 12:13, porque él no murió, pero su pecado le trajo consecuencias a él y a su familia. Dios no se quedó de brazos cruzados ante el pecado flagrante de David, echando mano de la experiencia de David como pastor y de su sentido de justicia. El profeta Natán planteó una parábola que finalmente removió la conciencia de David. Su arrepentimiento fue más allá de la pena de haber dañado gravemente a Urías y a Betsabé. Fue David consciente de que había pecado contra Dios. Ya no tenía paz interior, se sentía tan culpable, ya que Natán, profeta de Dios, Dios le reveló el pecado de David. Y fue ante David para que él viera o reconociera su pecado y se arrepintiera también de él. Y David le dio la sentencia cuando él le contó la parábola. El profeta Natán le contó que hubo una vez en un reino un hombre tan pobre que solo tenía una ovejita. Y esa ovejita era la única que tenía. Era bonita, era gordita. Era la única posesión que tenía el hombre pobre. Sin embargo, el rey de ese lugar, un hombre rico, tenía tantas ovejas, pero muchísimas ovejas, porque era tan rico, que un día hizo una fiesta y en lugar de tomar una de sus tantas y cientos de ovejas que tenía, tomó la única oveja del hombre pobre. Entonces Natán le dijo, ¿qué haría usted, rey, ante eso? Y David dijo, irremediablemente ese hombre debe morir. Debe morir. ¿Cómo es posible que hizo eso? Él hizo eso. ¿Cómo fue posible que lo había hecho? David se enojó. Pero Natán le dijo, ¿sabe qué, mi rey? Ese hombre eres tú. Entonces David sintió ese dolor, esa culpa en sí, porque él, teniendo tantas mujeres en el reino, tomó la única mujer de su soldado, Urías Eteo. Y aparte de eso, vemos las consecuencias del pecado, porque primero dejó cabida al pecado, luego entró en tentación, luego entró en pecado, y luego del pecado lo llevó al asesinato. El asesinato lo llevó a tener culpabilidad, sentirse mal con Dios. Y el hijo que tuvo con Betsabé murió, pero sus demás hijos tuvieron problemas. Un hijo de él quiso violar a su otra hija, el otro se rebeló contra él, y en fin, tuvo muchos problemas en la familia. ¿Cómo fue esto? Fue consecuencia de su pecado, porque, bueno, su arrepentimiento fue más allá de la pena de que había dañado a Urías. David fue consciente de que pecó contra Dios, y su pecado de él, en última instancia, pues hace daño a Dios, porque a Dios no le gusta
Dios ama al pecador, pero no al pecado. Con él clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta hacia el cielo y en el Gólgota. Por la cruz de Jesús, el arrepentimiento sincero tiene una respuesta inmediata. Jehová ha remitido tu pecado. Jehová lo perdonó. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Segunda de Samuel 12:6. Aunque David fue inmediatamente perdonado, Dios no evitó las consecuencias de su pecado. Dios perdona, pero las consecuencias de nuestros actos van a tener que darse. Y David mismo había pronunciado su propia sentencia por la vida de un hombre. Él perdería la vida de 4 de sus hijos. El primer hijo de Betsabé, Amón, Absalón y Adonías. Pero no solo el pecado trajo sus consecuencias, el arrepentimiento también trajo las suyas. ¿Por qué? David recuperó su fuerza, recuperó su ánimo, recuperó la paz interior. Dios lo perdonó y él recuperó también el gozo de su salvación. Si Dios perdonó a un adúltero, manipulador y asesino, ¿acaso no puede perdonarme a mí, a ti? Porque no importa la gravedad de mis pecados, sino la grandeza de la gracia de Dios, que está dispuesta siempre a perdonar al pecador. Y Dios perdona al pecador siempre y cuando él se arrepiente de sus pecados, se aleja del pecado y no lo vuelve a cometer más. Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho. Y Dios te da un nuevo corazón. Y fue ahí cuando David huyó porque se sentía mal, se sentía perseguido, se sentía humillado por sí mismo, no tenía paz interior, le dolía en el alma lo que había hecho, sabía que había pecado. Y es ahí, en una cueva, ahí, lejos, cuando él escribe el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí es donde David le pide a Dios que borre sus pecados, que le purifique y que cambie sus pensamientos y sus sentimientos. Ya no quiere seguir dependiendo de sí mismo. Solo él quería depender de Dios, donde él podía encontrar la seguridad, el gozo, la alegría y la paz interior. Y el Espíritu Santo es el único que puede realizar este cambio en nuestro corazón, porque el Consolador, el Espíritu Santo, nos conduce en el proceso de santificación, nos crea de nuevo, nos ayuda en nuestra lucha con la tentación y nos da descanso en Cristo. Y el Espíritu Santo nos pone nuevas palabras. Salmos 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David quedó avergonzado por su pecado. Toda su vida recordó esa mancha en su historial, porque hay algo que queda en tu vida. A pesar de que tienes paz interior, a pesar de que Dios te perdonó, a pesar de que tienes el gozo de la salvación, nunca, nunca, nunca vas a olvidar lo que hiciste. Ese es algo que queda en tu mente, algo que queda en tu vida. La mancha del pecado. Sin embargo, había algo mayor que su vergüenza. Era el perdón que recibió de Dios. No podía callarlo, tenía que contarlo. Otros debían ser advertidos para no caer en los mismos errores. Tenía que saber que si ya habían pecado, tenían perdón de Dios. La noticia es demasiado importante para que callemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios perdonador, es un Dios de amor, es un Dios comprensible, es tu Padre. Y Él está dispuesto a perdonarte, a perdonarme de nuestros pecados. Que cada día nos consagremos a Dios y que si hemos pecado, pidamos perdón,
arrepintámonos de nuestro mal proceder y caminemos por sus caminos de Él. Recordemos que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios te ama, te quiere y quiere que seas feliz, pero también quiere que abandones el pecado. Que este sea nuestra oración y petición todos los días. Dios, perdóname de mis pecados. Limpia de mi corazón toda maldad. Cambia mis pensamientos. Todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que pienso, debo rendirlo a ti. Ayúdame a morir cada día. Quítame el orgullo, transforma mi mente, transforma mi carácter, para que cuando tú vengas, pueda yo ir al cielo contigo. Ayúdame en esta vida, Señor. Te lo suplico, te lo pido, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que esa sea nuestra oración cada mañana, cada tarde, cada anochecer, cuando te levantes, cuando te despiertes, en todo momento, pedirle a Dios eso. Porque lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y si nuestro carácter no está formado, transformado, no podremos ir al cielo. Que el Señor te bendiga.